Desde aquí, desde España, son las 4 de la tarde aquí, hora española. Voy a tratar de compartir la pantalla, a ver si soy capaz de hacerlo. ¿Tenéis la pantalla completa? Ok. Bueno, mi nombre es José María Blasco, soy veterinario. He dedicado los últimos 44 años de mi vida a investigar en brucelosis animal en un centro que tenéis ahí en la imagen, un centro de investigación dependiente de la Universidad de Zaragoza. Pero no solamente he dedicado mi vida a la investigación en la enfermedad, sino también he colaborado activamente en la ejecución de la campaña nacional de erradicación en mi país, además de haber participado pues, en el diseño de numerosas acciones, programas de control en muchos países del mundo a través de colaboraciones con la OIE y con la FAO. Bueno, pues voy a tratar de daros una idea acerca de mi opinión sobre las estrategias más adecuadas de control de la brucelosis en los rumiantes domésticos. Como Valesca os ha indicado, el primer día y hoy hemos colocado en el chat, yo creo que son documentos fácilmente descargables y que os recomiendo hacerlo, y no solamente hacerlo, la descarga, sino también leerlos, ¿no? Porque van a complementar, yo creo que perfectamente, la presentación que yo les voy a hacer esta tarde o esta mañana para ustedes. La brucelosis es una enfermedad compleja, con epidemiología compleja, puesto que hay diferentes bacterias del género Brucella involucradas, afectando a diferentes especies animales. Pero sin ninguna duda, y de ahí el título de la presentación, sin ninguna duda, las enfermedad más importante o las especies más importantes, tanto desde el punto de vista económico como de su capacidad de transmisión de la enfermedad a la especie humana, son el ganado por este orden: los pequeños rumiantes, ovinos y caprinos, infectados por Brucella melitensis, y el ganado bovino, infectado normalmente por Brucella abortus. Pero fijaos, para ilustrar la complejidad de la transmisión de la epidemiología de la enfermedad, esta imagen tomada en el Pirineo aragonés. Supongo que esta imagen la podréis tomar también en Ecuador, en numerosas partes de Ecuador, en la que podéis ver cómo coexisten en el mismo sistema productivo el bovino y los pequeños rumiantes. Si os indico que durante los 10 últimos años de la erradicación de la brucelosis bovina en España, el 70% de los brotes bovinos estaban originados por Brucella melitensis, podréis entender que no se puede ejecutar una campaña exclusiva de erradicación o de control de la brucelosis bovina en estas condiciones sin atender también a los pequeños rumiantes. Por lo tanto, el abordaje debe ser integral. Es evidente que la enfermedad se ha erradicado de varios países ricos utilizando las vacunas convencionales, S19 y Rev1, y test diagnósticos sencillos. Lo que tenéis que tener en consideración que esta erradicación se ha logrado gracias a que existía en estos países una identificación individual perfecta de los animales. El control de los movimientos pecuarios era exquisito, porque el secreto digamos, la erradicación, control y erradicación es evitar por todos los medios posibles que un animal infectado entre en una zona saneada. Y para ello
hay que controlar el 100% de los movimientos pecuarios. En estos países, los servicios oficiales veterinarios, en general, eran súper eficientes, técnicamente muy preparados y bien organizados. En estas condiciones donde se ha logrado la erradicación, en todos los casos, había compensación a los ganaderos por todos los costes originados a precios reales de mercado. Es decir, si una vaca vale $1.500 y se sacrifica, al ganadero se les compensaba por el valor real, por esos $1.500 de valor real de mercado. Incluso en algunas condiciones, una compensación adicional por lucro cesante. Y muy importante, para conseguirse la erradicación había un acuerdo generalizado entre todos los actores, particularmente con el sector ganadero. Y además, tenéis que considerar que para erradicar la enfermedad se ha gastado muchísimo dinero, miles de millones de euros en la Unión Europea y muchísimo tiempo. Cuando yo os hablaba el primer día de 25 a 30 años, aún me quedaba corto. Nosotros hemos invertido entre 35 y 50 años en erradicar la enfermedad. La pregunta, ¿la enfermedad puede ser erradicada, por lo menos a corto plazo, en países con recursos limitados, como por ejemplo esta imagen tomada de vuestro país, en la que también se ve como que coexisten ganado bovino y pequeños rumiantes, y además tenéis una proporción no despreciable de camélidos americanos, de los que desafortunadamente se desconoce completamente la epidemiología de la enfermedad. En estas condiciones, la respuesta, en mi opinión, es claramente no. La enfermedad no puede erradicarse y solamente programas integrados de control mediante vacunación masiva son factibles. ¿Qué significa control? Controlar la enfermedad significa minimizar su efecto, reduciendo la prevalencia, su prevalencia, hasta un nivel razonable. En definitiva, sería aprender a convivir con la enfermedad a niveles bajos de prevalencia. Es decir, cuando la enfermedad está controlada, las consecuencias tanto económicas como de transmisión de la enfermedad a la especie humana están minimizadas. Por el contrario, erradicación significa, es un tema mucho más complejo, significa la eliminación total de de las dos bacterias involucradas principalmente, que son Melitensis y Abortus, de todas las especies animales involucradas en el ciclo epidemiológico. Esto es un tema muy complejo. Parece fácil decirlo, pero es muy complejo ejecutarlo. Para ello, independientemente de que pretendamos aplicar una estrategia de control o una de erradicación, precisaremos herramientas que son las del diagnóstico y la vacunación, pero sobre todo lo que es muy importante es que tenemos que entender el uso de estas herramientas. Cuando los técnicos hablamos de control, de erradicación de la brucelosis, casi siempre hablamos de qué test diagnóstico utilizar, qué vacuna hay que utilizar. Es decir, estamos hablando de la punta del iceberg de las herramientas, olvidando en muchas ocasiones que el problema más importante no lo vemos porque está debajo del agua y que yo he resumido aquí como los más importantes para conseguir un control efectivo o una erradicación. Tiene que existir una intervención oficial y el Estado afectado o involucrado tiene que disponer de un presupuesto abundante para lograr ese objetivo. Y tiene que ser el Estado. No se puede cargar con el control o la erradicación de esta enfermedad a los ganaderos. No existe, yo os decía el primer día, ningún país del mundo, ninguno, en el que la enfermedad se haya controlado o erradicado
a base de que los ganaderos soporten el coste de las herramientas y de las estrategias y de las intervenciones realizadas. En segundo lugar, la calidad, preparación técnica y grado de organización de los servicios veterinarios es de importancia crítica, particularmente cuando se trata de implementar un programa de erradicación. Porque estos servicios veterinarios deben realizar el diseño de las estrategias que deben ser adecuadas a la situación epidemiológica real de la enfermedad en el país considerado, en la zona considerada. Y lo pongo en la base del iceberg, el ganadero juega un papel crítico, determinante. Su participación activa es fundamental. Sin la colaboración del sector ganadero es imposible controlar y mucho menos erradicar la enfermedad. Cada vez que viajo a un país del mundo en el que me piden echarles una mano para darles consejos sobre qué hacer, yo siempre a los servicios veterinarios les hago la misma serie de preguntas. ¿Ustedes qué harían? ¿Controlar o erradicar? Y para ello, para decidir, ustedes tienen que responder. ¿La brucelosis está presente en su país? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, no es el caso de Ecuador, según entendí de lo que presentaron el primer día, pues la cosa está fácil, se aplica un programa de vigilancia activa y todo el mundo feliz y contento. Pero si la respuesta es sí, tenemos brucelosis, ¿cuál es el caso del Ecuador? La pregunta crítica para ser respondida es la siguiente. ¿Los servicios veterinarios de Ecuador tienen la capacidad para identificar la totalidad de los animales de una forma efectiva e individual y controlar el 100% de los movimientos animales en el país? Si la respuesta es no, ustedes podrán al final de la presentación decirme si en su país la respuesta es no o la respuesta es sí. La única posibilidad que tienen los servicios veterinarios o el país para hacer algo, hacer alguna actividad, es aplicar un programa de control mediante vacunación masiva, independientemente de la prevalencia que se haya encontrado. Si por el contrario la respuesta es sí, se puede intentar un programa de erradicación. Aunque no sea en la totalidad del país, posiblemente puede haber zonas epidemiológicas especiales, que yo defino como unidades epidemiológicas, en las que por las razones que sea, por la capacidad productiva, por la importancia económica del sector, por el grado de organización de los profesionales, sí que se podría, mientras que en el resto del país aplicar un programa de control por vacunación masiva, en estas zonas concretas sí que se podría aplicar un programa de erradicación. Yo les voy a mostrar aquí en qué consiste el programa de erradicación obligatoria que fue propuesto por la Unión Europea para todos los países miembros. Fue en el año 1990. Es un programa que se llama coste compartido, es decir, el 50% de los costes de erradicación los paga la Unión Europea y el 50% lo pagan los países afectados. Y esto es muy importante, sin coste alguno para el ganadero. Es decir, es la administración pública la que cubre todos los gastos de control o de erradicación. El objetivo final de este programa era la erradicación, pero el objetivo básico era el control de la enfermedad, puesto que sin un previo control no se puede aplicar un programa de erradicación. El programa estaba basado en determinar la prevalencia colectiva, la prevalencia por hato o por rebaño, en las unidades epidemiológicas de intervención. Luego dedicaremos un poco más de tiempo a definir qué es una unidad epidemiológica. Y en estas condiciones, si los resultados de prevalencia eran altos, existe una alta prevalencia, puedo aventurar a decir que una alta prevalencia puede ser cualquiera
que esté alrededor del 10% o más de los rebaños, de los hatos infectados. En esas condiciones, la única posibilidad técnica es la aplicación de un programa de control mediante vacunación masiva, incluyendo la totalidad de animales, es decir, los animales adultos. Cuando la prevalencia colectiva encontrada en estas unidades epidemiológicas es moderada, moderada significa algo entre el 3-4% y el 10%, ahí podemos aplicar un programa de erradicación denominado combinado, consistente en la vacunación de los animales jóvenes de reposición con las vacunas adecuadas, S19 para el caso de las terneras y REB1 para el caso de los ovinos y caprinos, tanto machos como hembras. En el caso de la vacuna S19, por el momento no podemos recomendar la vacunación de los machos, solamente vacunar las hembras jóvenes de reposición. Si nos da tiempo, luego podemos explicar un poco mejor por qué. De esta manera se puede obtener el certificado que puede otorgar la OIE de país libre con vacunación. Finalmente, si la prevalencia es muy baja, ¿qué significa muy baja? Pues algo muy próximo a cero, prácticamente inexistente. Se puede aplicar entonces un programa exclusivo de erradicación en ausencia de vacunación para obtener el estatuto de país libre sin vacunación, que muchos piensan que es el top de la calidad sanitaria, y yo estoy en total desacuerdo, porque yo prefiero ser un país libre con vacunación que un país libre sin vacunación. Porque voy a explicar un símil que utilizo siempre. La vacuna sería un paraguas y la enfermedad sería la lluvia. Cuando tú tienes los animales vacunados, en una gran proporción tú estás evitando que los animales se mojen por la lluvia. Mientras que cuando ese paraguas no existe en los países libres sin vacunación, las consecuencias de la lluvia pueden ser catastróficas. ¿Cuáles serían los requisitos básicos para seleccionar la estrategia más adecuada? Es muy importante tomar una fotografía inicial del país y discúlpenme, pero creo que ustedes han tomado una fotografía incompleta o incorrecta y tienen que seguir trabajando en fotografiar mejor su país para conocer con precisión la situación epidemiológica real de la enfermedad en el Ecuador, tanto en el ganado bovino como en los pequeños rumiantes. He visto en los censos que no tienen, que ustedes tienen un censo de pequeños rumiantes nada despreciable. Creo recordar que eran más de 500.000 ovinos y alrededor de 100.000 caprinos, en total unos 600.000 ovinos y caprinos. La situación epidemiológica casi nunca es homogénea y lo habitual es que existan contextos epidemiológicos diferentes en el país o incluso en regiones de dicho país. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que suelen cometerse por parte de las autoridades oficiales? El primero de ellos es copiar la legislación de otros países. La inmensa mayoría de las legislaciones son copias unas de otras, aún a sabiendas que su aplicación práctica no es factible. En segundo lugar, el error más frecuente es aplicar la misma estrategia independientemente de la situación epidemiológica del país o de las distintas regiones del país. Y en tercer lugar, utilizar los valores medios de prevalencia, en muchos casos de prevalencia individual, lo que es un error mayúsculo, para seleccionar la estrategia. Para hacerlo correctamente hay que definir la población diana, identificar las unidades epidemiológicas mínimas de intervención y determinar la etiología y la prevalencia colectiva, es decir, la prevalencia por rebaño, por hato. ¿Qué es una unidad epidemiológica? Yo entiendo como unidad epidemiológica una extensión territorial que tiene una situación epidemiológica similar. Se conocen bien las especies animales involucradas en el ciclo epidemiológico,
existe una prevalencia similar, existe un sistema similar de manejo, existe un similar objetivo productivo y económico, de tal forma que no se generan situaciones diferentes para los ganaderos. Un ejemplo, yo fui invitado por el gobierno argentino a recomendarles una estrategia para el control de la brucelosis caprina, que durante 40 años estuvieron, digamos, olvidando. Estuvo restringida y está restringida por el momento el ganado caprino en la cordillera, en la zona de Mendoza, y tuve la ocasión de fotografiar, de tomar esta fotografía en la que se ve el río San Juan, un río poco caudaloso, fácilmente transitable por los animales, que divide las provincias de Mendoza y las provincias de San Juan. En la provincia de Mendoza, las autoridades veterinarias estaban convencidas, después de oírme mis charlas, que la situación, la única posibilidad que tenían para hacer algo era controlar la enfermedad a través de un programa de vacunación masiva de todas las cabras con la vacuna Rev1. Sin embargo, las autoridades veterinarias de la provincia de San Juan estaban convencidas de que no, de que la situación era diferente, de que ellos eran capaces de identificar los animales sin controlar los movimientos pecuarios y por lo tanto aplicar un programa de erradicación. Yo tomé esta fotografía y le preguntaba al responsable de los servicios veterinarios de San Juan si sabía decirme si esas cabras que estaban cruzando el río eran de San Juan o eran de Mendoza. Este es un ejemplo que ilustra que la brucelosis no tiene fronteras administrativas y que en muchas ocasiones definir la unidad epidemiológica mínima de intervención es un tema muy complejo. Para aplicar cualquier estrategia de control basada exclusivamente en la vacunación, hay que cumplir una serie de requisitos básicos. El primero de ellos es una mínima organización que sea adecuada, por supuesto, de los servicios veterinarios, puesto que estos servicios veterinarios tienen que tener perfectamente descrito, identificado el registro de propietarios para saber dónde están los animales y poder ir a vacunarlos. Tienen que tener capacidad para vacunar la población completa en un corto espacio de tiempo, particularmente en el caso de los pequeños rumiantes, porque tenemos un problema muy importante y es la virulencia residual de la vacuna Rev1. No es el caso de la vacuna S19, que es una vacuna muy segura y que permite su aplicación en animales adultos en distintas condiciones fisiológicas con un mínimo riesgo. Pero en cualquier caso, hay que definir una ventana de oportunidad para que las consecuencias, los efectos secundarios de las vacunas, la vacuna Rev1 en particular, sean minimizados. Y desde luego tienen que tener los servicios veterinarios capacidad técnica y fondos económicos suficientes para repetir la vacunación en el tiempo. Yo les indicaba al principio 20, 25, pero 2, 3, 4 generaciones completas, ¿vale? Esos son muchísimos años. Es esencial la participación activa y efectiva del sector productor. Al sector ganadero hay que contarle de qué se trata, hay que explicarles cuáles son las ventajas del control de la enfermedad y hay que convencerles para que participen activamente y no escondan los animales y hagan trampas, ¿eh? Cuando al ganadero se le presiona, se le cobra inadecuadamente una serie de costes, el ganadero se defiende escondiendo y no colaborando, escondiendo a los animales y no colaborando con la administración. Obviamente todo esto cuesta dinero, hay que pagar la vacuna, que normalmente las vacunas son baratísimas, la vacuna Rev1 y S19 cuestan céntimos de euros, son baratísimas, lo que realmente cuesta son los costes operativos de vacunación. Y luego necesitamos la herramienta propiamente dicha, es decir, la vacuna y los procedimientos de vacunación adecuados. He visto en su
legislación que no consideran la utilización de la vacuna conjuntival en el caso del ganado bovino. Yo creo que esto lo tienen ustedes que cambiar. La vacunación subcutánea es la prehistoria del control de la enfermedad y hoy en día prácticamente ningún país del mundo que quiera controlar eficazmente la enfermedad en el bovino y en los pequeños rumiantes utiliza la administración subcutánea de la vacuna. En ambos casos, tanto la vacuna Reb 1 a las dosis estándar administradas en un volumen muy pequeño, 50 microlitros por vía conjuntival. En el caso de la S19, una dosis llamada reducida con respecto a la subcutánea en el mismo volumen y también administrado por vía conjuntival, constituyen en este momento la opción ideal para el control efectivo de la enfermedad. Si miran ustedes los gráficos, en los gráficos está en este eje que señalo, en el eje de las X, perdón, en el eje de las Y, están los porcentajes de infección de los distintos órganos y ganglios linfáticos después de la vacunación. Y en el eje de las X están los días después de la vacunación. Si ustedes prestan atención, durante el primer mes de la vacunación subcutánea se produce una infección masiva de la práctica totalidad de órganos y ganglios linfáticos que dura prácticamente un mes. Esto significa que va a haber una respuesta serológica de gran intensidad y gran duración y va a facilitar esta vía de inoculación la colonización de tejidos no deseables como pueden ser los órganos genitales o los ganglios linfáticos que drenan al aparato genital. Sin embargo, si se fijan ustedes en la gráfica de la derecha, cuando se vacuna por vía conjuntival, prácticamente la infección queda restringida durante los primeros 15 días tras la vacunación a los ganglios diana, que son los ganglios linfáticos craneales. Si la vacuna se deposita en la conjuntiva, los ganglios diana son los ganglios linfáticos craneales, como en el caso de la vacunación subcutánea, los ganglios diana son los ganglios escapulares del lugar donde se ha realizado la inoculación subcutánea, que normalmente se realiza en la zona escapular. Pues si se fijan, la duración de la infección en los órganos diana es idéntica en ambos casos. Eso quiere decir que aunque aparentemente el grado de infección producido por la vacunación conjuntival es menor, la intensidad de la respuesta inmune producida no se modifica en absoluto. Los animales quedan perfectamente protegidos, precisamente por esta similar persistencia que tienen las cepas vacunales en los ganglios diana. La vacunación conjuntival de esta manera va a minimizar las interferencias diagnósticas y fundamentalmente va a minimizar los efectos secundarios cuando se vacunan animales adultos. Fíjense que aquí, en este caso de la vacunación conjuntival, va a minimizarse la posibilidad de colonizar ganglios linfáticos que drenan al aparato genital. Normalmente los veterinarios suelen rebelarse cuando se les habla por primera vez de que tienen que dejar la jeringuilla y utilizar el procedimiento de vacunación conjuntival. Cuando aparece algo nuevo, normalmente casi todo el mundo, a nadie le sienta bien, pero he de deciros que con entrenamiento y un poco de práctica, al cabo del tiempo, la práctica totalidad de las personas que vacunan prefieren el método conjuntival que el método subcutáneo. Hay que respetar un mínimo de equipo de seguridad, guantes de nitrilo de buena calidad y gafas ventiladas, porque durante el trabajo de vacunación se suda y se empañan las gafas, y mucho mejor que las gafas ventiladas, la utilización de estas pantallas de protección facial. Las mascarillas no son necesarias en absoluto, son un verdadero estorbo.
Ahí tienen la dirección de un video en el que pueden descargarse y ver cómo se puede vacunar ganado bovino de distintas orientaciones productivas. Hay dos procedimientos de vacunación esenciales. Uno sería la vacunación conjuntival propiamente dicha, tirando un poquito del párpado inferior, haciendo una especie de saco, de saquito, y depositando la gota de vacuna. Y la otra, más recomendable en animales agresivos, cual puede ser el caso de estas vacas africanas, en el que se hace una instilación en la superficie corneal. Ambos procedimientos de vacunación son exactamente igual de eficaces. Las vacas, la gente puede decir, vacunar las vacas con lo agresivas que son. Las vacas pueden vacunarse con relativa facilidad en prácticamente todas las condiciones de manejo. Lo único que hace falta es una mínima manga de contención y una persona o personas con experiencia en la contención de estos animales. Aquí me tenéis vacunando, creo que es, no recuerdo si era Uganda o Kenia, haciendo una experiencia piloto de vacunación conjuntival para que los veterinarios se diesen cuenta de que no es tan difícil. Y en el caso de los pequeños rumiantes es todavía más fácil porque un técnico bien entrenado, él solo, sin ninguna ayuda, puede vacunar ovejas y cabras, particularmente los animales de reposición, sin ningún tipo de ayuda. Y es muy importante, no lo he mencionado en ningún momento, ustedes tienen en su país para el ganado bovino la vacuna S19 y la vacuna RB51. Yo les dije el primer día, e insistiré ahora, que uno de los grandes logros que podíamos tener en su país entre todos después de este webinario es lograr crear una corriente de opinión en su país que acabe con el abandono de esta vacuna y su prohibición de uso en Ecuador. Les recomiendo en las documentación que yo les he incluido y que si alguien no es capaz de descargar, le pida a Valesca, por favor, que le mande una copia PDF. Les recomiendo la revisión de este artículo, una revisión de 3 décadas de uso de la vacuna RB51 en bovino, mitos y realidades, y después de su lectura cuidadosa con calma, ustedes se darán cuenta de que es una vacuna que tiene una baja eficacia protectora, muy inferior a la que tiene la vacuna S19 y desconocida para el caso de Brucella melitensis. Les he dicho que en España el 70% de los brotes bovinos en los últimos años eran debidos a Brucella melitensis. Con esta vacuna no se sabe qué es lo que pasa, pero yo me temo que proteja tan mal como lo hace frente a Brucella abortus. Esto es muy importante porque he visto en su legislación que ustedes permiten la vacunación de los animales adultos. Cuando se vacunan animales adultos, contrariamente a lo que se indica en su protocolo que he podido descargar de su página web de Agrocalidad, provoca abortos y excreción en leche, un porcentaje muy importante de abortos dependiendo del estado de gestación en el que se vacunan las vacas. En bastantes ocasiones nosotros hemos sido capaces de obtener más del 80% de abortos en vacas y de la excreción en leche de la práctica totalidad de las vacas adultas vacunadas. Esta excreción es muy peligrosa porque, como les diré en último lugar, esta bacteria es patógena para la especie humana y produce una infección muy complicada de diagnosticar. Contrariamente a lo que se dice, es una vacuna que produce anticuerpos que interfieren en las pruebas diagnósticas serológicas, por lo menos fijación de complemento, LIS indirecto, lista de competición y test de polarización de fluorescencia, con lo cual su valor como diva para diferenciar animales infectados de vacunados carece de sentido, y carece de sentido totalmente porque si ustedes vacunan animales para ser introducidos en zonas endémicas, en zonas infectadas, la solución, la opción más probable es que los animales que están vacunados tengan contactos antigénicos secundarios con las cepas de campo
y desarrollen una respuesta completamente serológica, indiferenciable de la producida por la infección natural. Finalmente, esto es lo dramático, ¿eh? Es virulenta en la especie humana. En Estados Unidos estuve hace relativamente poco tiempo. Se han diagnosticado 98 casos de brucelosis humana por RB51 y representa verdaderamente la punta del iceberg, puesto que, como el doctor Morillón les explicó ayer, para diagnosticar la infección debida a esta cepa hay que utilizar técnicas de diagnóstico especiales que no están disponibles en ningún hospital. Por lo tanto, es prácticamente imposible de diagnosticar en la especie humana. Es por eso que existe un reporte tan bajo de casos humanos en los países en los que se utiliza esta vacuna. Yo creo que en muchos países se están produciendo cientos, si no miles, de casos de brucelosis humana debido a RB51, que, les recuerdo, es una bacteria resistente a la rifampicina, que es uno de los medicamentos de elección, además, para el tratamiento de la brucelosis humana. Vamos a hablar de programas de control. Tienen ustedes dos posibilidades para aplicar un programa de control por vacunación masiva de la población. El primero sería la vacunación de la totalidad de la población cada 2 años sin hacer ninguna otra cosa adicional, es decir, sin realizar identificación individual. Sin ninguna duda es la opción más práctica y económica. Me van a perdonar, estoy tomando una copita de pacharán español, así refresco la garganta. Y lo que necesitan los servicios veterinarios es tener capacidad para localizar el 100% de los rebaños e identificar la ventana oportunidad ideal, sobre todo para el caso de los pequeños rumiantes, por el efecto abortivo de la vacuna Rev1 que les he indicado antes. Menos problemático es el caso de la vacunación del ganado bovino, puesto que la cepa S19 es bastante segura para vacunar vacas adultas, no importa su estado fisiológico. La situación sería esta: ustedes encontrarían la población de animales de su país distribuida en una población, la mayoría sana, y una población infectada, que ustedes, como ayer o el primer día les indicaba, no tienen capacidad de sacrificar de ninguna manera. Ustedes hablaban, creo recordar, de aproximadamente un 20-25% de prevalencia colectiva en el bovino, con un 5% de prevalencia individual. Eso representaría, si no hice mal las cuentas en su país, tener que sacrificar entre 300 y 500.000 animales que ustedes no tienen capacidad de hacer para indemnizar, para compensar y sobre todo para reponer animales sanos luego. Por lo tanto, la única posibilidad que hay es vacunar la totalidad de animales, estén infectados o no. La vacunación de los animales infectados no va a hacer absolutamente nada, no modifica en absoluto el grado de infección que tienen los animales. Los animales seguirán infectados perfectamente. El segundo año se encontrarán con esta situación. La inmensa mayoría de los animales estarán vacunados masivamente el año anterior, tendrán un porcentaje de infectados inferior al primer año, puesto que por eliminación natural, por renovación natural, los animales irán siendo poco a poco eliminados y tendrán un porcentaje que en nuestras condiciones productivas suele ser del 20-25% de animales jóvenes de reposición que entran en el sistema. Pero como estos animales son jóvenes, no entran en reproducción, no paren, no excretan en leche, no juegan ningún papel epidemiológico relevante, podemos no hacer nada. Y el segundo año, no hacer nada. Por el contrario, el tercer año tendremos una población de infectados todavía menor, la población de animales mayoritaria vacunados masivamente. Los animales de reposición del año anterior ya son adultos en este caso, y además tendremos un porcentaje muy importante también de animales nuevos de reposición. Ya si sumas el total
de este grupo de animales ya se acercaría al 40% y por lo tanto aconseja la vacunación masiva. Esta sería la estrategia, una vacunación masiva cada 2 años. Esta sería una estrategia. La otra podría ser esta, así de sencilla. Ustedes dividen Ecuador en 2 mitades, puede ser este, oeste, norte y sur, como ustedes quieran. El primer año vacunan una parte y el segundo año vacunan la otra parte. Y continúan haciendo esto durante, como ya les digo, por lo menos 2, 3 generaciones completas de animales, que son muchísimos años. Otra opción, que es la que nosotros utilizamos en España, como luego les comentaré, es la vacunación de la totalidad de la población el primer año, pero complementada con la identificación individual de todos los animales que se vacunen. Seguido cada año, los años subsiguientes, con la identificación de los animales nuevos de reposición, sean los jóvenes de reposición o las incorporaciones externas compradas, y la vacunación de estos animales que son identificados cada año. El año 1, los servicios veterinarios deberían tener la capacidad para localizar y registrar el 100% del censo, identificar el 100% del censo y vacunar el 100% del censo en la ventana ideal de oportunidad. Mientras que en los años siguientes solamente habría que identificar, desde luego, los rebaños y buscar los animales sin identificar para identificarlos y vacunarlos. Sería poco más o menos el esquema similar al anterior. Aquí se hace una vacunación masiva. El segundo año ya, por el contrario, ya no se vuelve a vacunar masivamente. Esto tiene una ventaja porque va a minimizar el impacto patogénico en el caso, por ejemplo, de la vacuna Red1, porque si vacunas cada 2 años tienes el riesgo de producir abortos cada 2 años en una proporción importante de los animales vacunados. En este caso solamente se vacunarían los animales no identificados. Lo mismo ocurriría el tercer año, lo mismo ocurriría el cuarto año. Y fíjense cómo hago yo una estimación de la reducción del porcentaje de animales infectados, puesto que la vacuna va a proteger de nuevas infecciones y las infecciones viejas van a ser poco a poco eliminadas por reposición natural. Yo me atrevo a decir que, como se ha hecho en otras enfermedades animales, la vacunación repetida masiva de la población podría llegar a erradicar la enfermedad. No hay ningún experimento ni ninguna evidencia que demuestre que esto es cierto, pero es una hipótesis de la cual estoy plenamente convencido. Unas palabras sobre la erradicación para que la olviden. Para erradicar hay que tener una perfecta organización de los servicios veterinarios, puesto que tenemos que identificar el 100%, que esto es factible, pero esto ya es muy difícil. Hay que controlar el 100% de los movimientos animales, porque el secreto está en evitar que un animal infectado entre en una zona saneada. Si no logramos eso, estaremos siempre haciendo la pescadilla que se muerde la cola. Muy importante, hay que testar y retestar el 100% de los animales en intervalos muy cortos de tiempo y sacrificar los animales infectados en muy pocos días tras la detección. Yo les criticaba cariñosamente, no entiendan mi crítica como algo peyorativo o destructivo. Yo estoy aquí para ayudarles, no para criticarles. Ustedes hablaban de que dejaban al ganadero 30 días de plazo para sacrificar sus animales y en algunos casos todavía más. En 30 días, 40 días, la situación epidemiológica de un rebaño dejando animales infectados cambia completamente. Es decir, la intervención sanitaria carece de sentido. Hace falta un importantísimo y consolidado presupuesto para pagar la vacuna, los costes operativos, los fondos de compensación por sacrificio a los ganaderos, los costos de lucro cesante, y esto es esencial. No se conoce ningún país del mundo que haya logrado erradicar la enfermedad sin estos fondos oficiales
y sobre todo haciendo pagar al ganadero este tipo de costos. Hace falta lo que les decía del iceberg, la participación activa del sector ganadero y, desde luego, utilizar test de diagnósticos y vacunas adecuadas. Les voy a dar solamente una pincelada para que tengan una idea de cómo hicimos en España. Esta fotografía es real, no es para demostrarles la naturaleza un poco absurda o loca del pueblo español, sino para indicarles esto era una rotonda de la carretera, tú podías ir a Orense por la izquierda o por la derecha, que al menos casi siempre hay un par de formas de poder llegar a la misma situación. Hay que buscar la más práctica y la más económica. En España, en el año 2017, teníamos aproximadamente 20 millones de pequeños rumiantes en 120.000 rebaños y 5 millones de vacas en 114.000 rebaños. La prevalencia en el año 2017 en ovino y caprino era bajísima. Teníamos un 99,9% de rebaños saneados y a pesar de todo, nos seguíamos gastando casi 13 millones de euros en el programa de erradicación. En el caso del bovino, la prevalencia todavía era inferior, teníamos prácticamente el 99,9% de los rebaños saneados y a pesar de todo, nos seguíamos gastando más de 11 millones de euros. Un ejemplo de lo que ocurrió cuando la Unión Europea en el año 1990 a los servicios veterinarios españoles nos obligó, entre comillas, a implementar un programa de erradicación cuando no estábamos entrenados para ello. Fíjense la evolución de la prevalencia colectiva y de la prevalencia individual a lo largo de estos primeros 8 años. No hicimos nada. Gastar dinero inútilmente. Pura terapia ocupacional. Tiramos el dinero a expuertas, a manos llenas. Y eso que teníamos una legislación perfecta, unas herramientas buenas, fondos de compensación adecuados, pero los servicios veterinarios no estábamos entrenados, no teníamos la experiencia necesaria ni la preparación técnica necesaria para ejecutar esta exigente campaña de erradicación. La vacunación era muy deficiente, dejábamos muchos animales sin vacunar. La identificación animal no era perfecta. El control de movimientos era muy deficiente. Y la información y el acuerdo de los actores, particularmente no fuimos capaces de transmitir a los ganaderos la importancia de la erradicación, y esto era un fallo garrafal. Cuando lo corregimos a partir del año 1997, la Unión Europea nos sacó la cartulina roja y nos dijo, o ustedes cambian o les quito los fondos, como se hizo años más tarde en Grecia, ¿no? Que fueron incapaces de controlar la enfermedad. Fíjese en el color azul, que es la evolución de la prevalencia en pequeños rumiantes, en este caso de la infección por Brucella melitensis, como partiendo de una prevalencia colectiva, digamos, alta, a través del programa de vacunación y de erradicación por diagnóstico y sacrificio, fuimos capaces de llegar a una situación de erradicación. Hay que tener en cuenta que la vacunación era por vía conjuntival, que es perfectamente compatible con la interpretación de la respuesta serológica postvacunal. En rojo tienen la situación de mi comunidad autónoma. Dicen que nadie es profeta en su tierra, pero yo creo que al final lo fui. Por la razón que sea, en Aragón teníamos prácticamente el 70% de rebaños ovinos infectados. ¿Qué es lo que hicimos? Aplicamos la estrategia de vacunación masiva que les he dicho como opción 2. Es decir, vacunamos la totalidad de animales el primer año y los años subsiguientes solamente los animales no identificados. Y a partir del tercer año empezamos a atacar el programa de erradicación con diagnóstico y sacrificio. Y como ven ustedes, llegamos a la misma situación que el resto del país, llegando a alcanzar en el año 2020 la situación ideal de país libre sin vacunación. Les recuerdo, en este caso ya los servicios veterinarios españoles
podían ser considerados como muy preparados técnicamente y eficientes. La compensación era a precio real de mercado a los ganaderos. Por supuesto, los ganaderos estaban totalmente de acuerdo con erradicar la enfermedad y disponíamos de herramientas técnicas adecuadas. En el caso del bovino ocurrió algo similar. Durante los primeros años fracasamos estrepitosamente, pero una vez corregido, los defectos estructurales de los servicios veterinarios, identificación individual, control de movimientos, ya aplicamos un programa que lo presento aquí para que ustedes vean también la importancia de las herramientas, no solamente de la estrategia, de la filosofía general de la campaña, sino de las herramientas técnicas utilizadas. Miren, en el año 1998, como se alcanzaba una cifra de prevalencia colectiva de alrededor del 5%, la Unión Europea forzaba al gobierno español al abandono de la vacunación con S19 para obtener el estatuto de país libre sin vacuna, en contra de mi opinión. En Aragón, de nuevo, teníamos más del 16% de los hatos infectados, con lo cual, junto con mi director general, fuimos capaces de convencer a las autoridades españolas y a la Unión y a las de la Unión Europea de que nos permitiesen seguir utilizando la vacuna S19, en este caso aplicada también con la opción número 2 que les he indicado antes, vacunación masiva el primer año y luego los años subsiguientes solamente los animales no identificados y a partir del tercer año aplicar el programa de erradicación por diagnóstico y sacrificio. Y vean ustedes en color verde las zonas del país donde se aplicó a rajatabla el abandono de la vacunación con S19 y solamente se aplicó el diagnóstico y sacrificio. Con algún pico se consiguió llegar a la erradicación efectiva. Fíjense ahora en color azul. En color azul, una serie de regiones, en concreto 3 regiones españolas, aplicaron exactamente el mismo esquema de prohibir la cepa S19 y tratar de erradicar mediante diagnóstico y sacrificio, pero no solamente no consiguieron hacer nada, sino que la situación empeoró. En este momento a alguien se le ocurrió, desafortunadamente, introducir la vacuna RB51 como una solución ideal. Y aquí tienen la evolución. Comparen ustedes la línea de color azul con la línea de color verde. Es evidente que después de la introducción de la vacuna y de la intensificación, que no se dice, pero se hizo, de la campaña de saneamiento, se hicieron más saneamientos, más sacrificios, se sacrificaron rebaños enteros, se hizo una estrategia de intervención sanitaria mucho más agresiva y aún a pesar de ello, fíjense que mientras que en el resto del país en verde se había erradicado, llegamos prácticamente hasta el año 2013 sin lograr la erradicación en las 3 regiones donde se había aplicado la vacuna RB51. Y fíjense, por esto como conclusión se puede decir que, mire, es mejor no vacunar, línea verde, que utilizar una mala vacuna. ¿Vale? Esa es la conclusión práctica. Pero si usted tiene que vacunar, vacune con la vacuna buena. Mire lo que ocurrió en la región roja, en Aragón, con la vacunación masiva con S19, que llegamos antes que nadie a la situación de erradicación. Tienen ustedes la explicación en una de las publicaciones que les hemos adjuntado. De nuevo, insistirles, perfecta identificación individual, perfecto control de movimientos, servicios veterinarios eficientes, compensación a los ganaderos a precio real de mercado, acuerdo global de todos los actores y, muy importante, herramientas. Mejor no vacunar que utilizar una mala vacuna. España fue declarado libre de brucelosis bovina sin vacunación en el año 2021. Ya para finalizar y darles la posibilidad de entrar en un turno de preguntas,
los mensajes que yo retendría sería que el nivel de preparación técnica y organización de los servicios veterinarios son esenciales para implementar estrategias de control eficaces, incluso las más sencillas. La erradicación nunca es posible en ausencia de identificación individual y del control del 100% de los movimientos animales. La selección de la estrategia más adecuada por parte de los servicios veterinarios requiere de la previa fotografía, de la previa imagen que tienen que tener de su país, perfecta, para poder identificar las unidades epidemiológicas mínimas de intervención y el conocimiento de la etiología en las distintas especies animales involucradas y la prevalencia colectiva de la infección en las mismas. La participación de los productores es esencial, es crítica, pero es el Estado el que debe cubrir todos los costes de intervención. No se, le repito por tercera o cuarta vez, no se conoce ningún país del mundo que haya logrado controlar o erradicar la enfermedad sin cumplir este requisito. Y finalmente, las buenas vacunas son herramientas esenciales para el éxito de los programas de control y solamente utilizando la vacuna S19 en bovino y rebuno en pequeños rumiantes se ha logrado controlar o erradicar la infección, siendo el método conjuntival de elección y desde luego ningún país del mundo utilizando la vacuna RB51, lo repito, ningún país del mundo ha logrado erradicar con el uso de la vacuna RB51 la enfermedad. Se dice que en los Estados Unidos se hizo. No. En los Estados Unidos, cuando se introdujo la vacuna RB51, la enfermedad estaba prácticamente erradicada en la totalidad de estados. Bueno, yo creo que por mi parte no tengo nada más que decir y ahora estoy a su disposición para tratar de responder a lo que ustedes estimen conveniente. Gracias, doctor Blasco. Buenos colegas, muchos preguntan sobre los materiales. Ya el doctor Baldomero informó en el chat que mañana estarán disponibles en el sitio web de Panaftosa, que es el centro colaborador de la OPS para el tema de salud pública veterinaria. Así que, por favor, sus preguntas al chat que nos puedan poner y ya empezamos con las sesiones de preguntas. Mientras busco las preguntas, también informarles que ya los pusimos todos los artículos que el doctor Blasco gentilmente nos compartió. Voy a poner nuevamente, son los mismos para las personas que ingresaron después a la conferencia. Desde luego mi presentación la he puesto también, pero bueno, está disponible para que la podáis distribuir como vosotros estiméis más conveniente. Y veis que en la primera página tenéis la dirección de correo electrónico a la que podéis escribirme con las dudas, todo aquello que vosotros estiméis conveniente, pues para que os quede un mensaje lo más claro posible. Doctor Blasco, hay una pregunta de una persona que parece se llama Eliana, que dice, muchas gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿qué tan factible es hacer la prima vacunación con S19 y revacunar las vacunas con RB51? Bueno, yo creo haber dicho que la vacuna RB51 no tiene ni una sola ventaja, es una vacuna peligrosa, sea para la prima vacunación, para la revacunación. Es una vacuna que deberíamos erradicar del acervo veterinario. Yo estaría muy feliz si esta vacuna, más pronto que tarde, es enviada al Museo de las Ciencias Veterinarias como algo que nunca debería haber sido aprobado, un mutante resistente a un antibiótico de elección para el tratamiento de la brucelosis humana,
que provoca abortos, que no protege como debería proteger, que causa infecciones en la especie humana difíciles, si no imposibles de diagnosticar, es razón más que suficiente para que no se utilice bajo ningún concepto y bajo ninguna condición. Por lo tanto, la respuesta es claramente no, no se debe utilizar para revacunar, por la sencilla razón además de que si tú utilizas una buena vacuna S19, no necesitas ninguna revacunación porque la vacuna S19, bien controlada y bien aplicada, produce una inmunidad sólida de por vida. Gracias, doctor. Y hay una otra pregunta sobre qué tiempo que hay que esperar después de la vacunación para coger una prueba diagnóstica. Pues lamento decir a la persona que me hace la pregunta que una de dos, o yo no he sido capaz de explicar adecuadamente mi presentación, o él no la ha entendido. En una estrategia de control, la respuesta serológica es absolutamente irrelevante. Nosotros no tenemos capacidad para identificar los animales infectados y sacrificarlos. Por lo tanto, la respuesta serológica es absolutamente irrelevante. Además, si tú vacunas la totalidad de animales y los mantienes en un medio infectado, lo normal es que estos animales protegidos, vacunados, tengan contactos antigénicos secundarios repetidos con la cepa de campo y por lo tanto tengan respuestas anamnésticas positivas en los distintos test diagnósticos y es prácticamente imposible de interpretar. Por lo tanto, hay que diferenciar claramente una campaña de control por vacunación masiva de una campaña de erradicación utilizando el programa combinado que he puesto en la tercera o cuarta diapositiva de vacunación exclusiva de los animales jóvenes de reposición con la vacuna S19 en el caso de las terneras y con la vacuna Rebuno en el caso de las ovejas y las cabras. Se vacunan animales jóvenes de alrededor de 4 meses de edad. Se espera que estos animales lleguen a la edad adulta. Las legislaciones establecen aproximadamente 12, 14 meses de edad para que sean introducidos en el programa de erradicación y ya en ese momento, cuando han pasado prácticamente 10, 12 meses tras la vacunación conjuntival, la inmensa mayoría de las respuestas debidas a la vacuna han desaparecido. Pero no desaparecen totalmente y no evitamos el problema que les comento de las respuestas anamnésticas secundarias por contacto con cepa de campo. Esto significa que durante las primeras fases de aplicación de cualquier programa combinado de erradicación, normalmente lo que se suele producir es un sobresacrificio de animales sanos vacunados, que ha sido aceptado perfectamente y es aceptable perfectamente por la inmensa mayoría de los países que hemos logrado erradicar la enfermedad. Muchas gracias. Hay una otra pregunta a respecto del diagnóstico con RBT en pequeños rumiantes y se ha recomendado hacer una distribución de 1:3 del antígeno. Tal vez alguna sugerencia en el caso de camélidos sudamericanos. En el caso de camélidos sudamericanos, yo animo a la gente que tenga acceso a que haga una experimentación bien sencilla y es aplicar las distintas técnicas de diagnóstico conocidas con los suficientes controles, con las suficientes garantías, teniendo animales con cultivo positivo y libres de enfermedad que permitan establecer con precisión cuáles son las técnicas más adecuadas, más sensibles, más específicas, porque realmente no se conoce. No se conoce ni en camélidos americanos, ni en los camélidos africanos, ni en los asiáticos. Hay una ausencia total de información. Todo el mundo habla de esto, pero nadie se dedica a realizar un proyecto sencillo de investigación aplicada para probar cuál es la eficacia diagnóstica de los test más utilizados en veterinario.
Gracias. Bueno, hay un comentario que es una pregunta, que es en el sentido de su comentario en relación a recomendaciones a países donde no hay recursos para hacer la vacunación masiva pagada por el Estado. ¿Cuáles entonces serían sus recomendaciones? Entiendo que se refiere a que el Estado no tiene recursos para hacer nada. Pues si no tiene recursos para hacer nada, pues ¿qué quiere que le diga? Yo desde luego jamás dejaría que fuera el ganadero o el veterinario por libre o el sector veterinario por libre quien se dedicase a introducir productos vacunales sin ningún control y aplicarlos sin ningún control estatal. Desde luego es mejor no hacer nada que hacer eso. Lo que hay que convencer es al país que dice supuestamente que no tiene recursos, pero luego se compra 2 o 3 misiles o 2 o 3 tanques para ser entregados a los ucranianos o a quien sea, que dedique algo de dinero a los programas de control. Una vacuna S19 puede valer 12, 14 céntimos de euro y una vacuna Rebuno similar. El coste de aplicación, pues bueno, no sé lo que puede costar en ese país aplicar la vacuna. Los costes de gasolina, de pagarle, son realmente ridículos, ridículos. Nosotros, utilizando proyectos de crowdfunding o proyectos de voluntariado propio, incluso de empresas que nos han cedido las vacunas gratuitamente, hemos logrado vacunar cientos de miles de animales sin ningún tipo de problema, en países donde en principio no había disponibilidad económica. Hay organizaciones de tipo ONG, Veterinarios Sin Fronteras, que podrían ejecutar ese tipo de campañas de vacunación perfectamente, bueno, perfectamente, podrían hacerlo en ese tipo de países tan pobres, tan paupérrimos, que no son capaces de vacunar sus ovejas, cabras y vacas. Yo Gracias. quería, Adelante, Baldomero. quería añadir sobre esta pregunta y la respuesta de José María. En las Américas, eh, los países de Sudamérica fundamentalmente, todos los servicios veterinarios básicamente se han constituido a partir del programa de control y erradicación de la fiebre aftosa. Y todos los servicios veterinarios están implicadísimos en la vacunación de aftosa y en todos los estudios epidemiológicos que se hacen para dar seguimiento al programa, ¿no? Obviamente la aftosa tiene un interés económico porque desde el punto de vista de la exportación, por ejemplo, pues tiene ciertas implicaciones si un país tiene todavía aftosa, ¿no? Entonces, es tan sencillo, y de hecho muchos países lo están haciendo, es tan sencillo como apoyarse en esas campañas de aftosa o de otras enfermedades para vacunar. Y la gran ventaja de la brucelosis es que vacunando una vez en la vida del animal, te puedes olvidar porque va a proteger por el resto de la vida productiva de ese animal. Mientras que con aftosa tenemos que vacunar todos los años y 2 ciclos de vacunaciones. Entonces, yo creo que es una excusa decir que los países de Sudamérica, sobre todo de Sudamérica, que los conozco prácticamente todos, no tienen recursos para brucelosis cuando tienen recursos para otras enfermedades. Simplemente lo que hay que hacer es optimizar esos recursos. Y luego hay infinidad de opciones en las cuales les podemos apoyar. Hay muy buenas vacunas, hay casas comerciales internacionales que producen vacunas de muy buena calidad a muy buen precio. Es cuestión de negociar también, ¿no? Las compras hay que negociarlas también. Y existen opciones como la vacunación conjuntival, que queriendo es una opción también para abaratar también la vacuna diluida también, ¿no? Entonces, las opciones son múltiples. Lo que hay es que centrarse y ver cuál es la prioridad
establecer un programa de certificación cuando tenemos prevalencias de rebaño de hasta el 21%, pues no tiene mucho sentido, es empezar la casa por el tejado directamente. Lo que tenemos es que enfocar los pocos recursos que tenemos a acciones específicas que van a tener un resultado y intentar coordinar esas acciones con otras acciones de sanidad animal que los países ya vienen implementando. Cambio. Gracias. Gracias, Baldomero. Hay una pregunta sobre el tiempo, efecto de protección de la vacuna S19. Ya que se menciona que por toda vida, pero en Ecuador los bovinos fácilmente llegan a más a 10 años o más. Hay antes una que veo de una persona de Venezuela que dice que no han visto abortos. Mire, lo que hace falta es que lean un poco la literatura, porque los abortos inducidos por RD51, yo los he visto a centenares, a centenares. Ya les he dicho que en determinadas granjas españolas hemos llegado a producir más del 80% de abortos en las vacas. Pero claro, para verlos hay que ir a buscarlos. Y si no los buscas, pues normalmente no los encuentras. Pero en cualquier caso, lo que tiene que hacer la persona que hace el comentario es leer los datos que se presentan en la revisión que yo les he enviado y otros datos de la literatura. Está archidemostrado que la vacuna RB51 utilizada en animales adultos e incluso en la edad recomendada, jóvenes, puede llegar a producir placentitis, abortos y excreción en leche. La situación de Ecuador no es nada excepcional. La duración de la vida de las vacas en determinados sistemas extensivos españoles puede alcanzar también 10 o más años, sobre todo cuando se habla de las denominadas vacas funcionarias, es decir, aquellas que por el hecho de vivir, no por producir, reciben una compensación de la Unión Europea. Es decir, que esa situación no excepcional de Ecuador y nuestra experiencia demuestra que con una única vacunación en la vida, con S19, una vacuna S19 bien aplicada, correctamente controlada, es suficiente para controlar una presión de infección moderada. Gracias. Hay una sobre el riesgo ocupacional de la vacunación intraconjuntival. ¿Cómo mitigar este riesgo ocupacional? Yo no sé qué experiencia en utilización de la vacuna conjuntival tiene la persona que hace la pregunta, pero me da la sensación que no tiene ninguna experiencia. Por lo tanto, ¿cómo una persona que no tiene experiencia en la vacunación conjuntival puede decir que esa vacunación es más peligrosa o menos peligrosa que la utilización de una jeringuilla? Lo que le puedo decir es que en la práctica totalidad de países que he visitado, y son unos cuantos, los servicios veterinarios de entrada siempre se enfadan por el cambio de la vía de administración de la vacuna. Al cabo del tiempo, después de la experiencia práctica, después de observar las ventajas que tiene el método, todo el mundo, la inmensa mayoría de los veterinarios están de acuerdo que el procedimiento de elección para la vacunación es el procedimiento de vacunación conjuntival. Riesgo de aerosol, si ustedes respetan lo que les he dicho, una pantalla de protección facial y guantes, el riesgo es prácticamente nulo de que ustedes se puedan infectar con la cepa REV1 y la cepa S19. De hecho, en España creo recordar que hay 2 casos de veterinarios reportados de infección por REV1 después de haber vacunado posiblemente más de 30 millones de animales. Bueno, después tenemos algunos otros comentarios generales, algunos sobre justamente el uso de la RB51 para eliminación, erradicación. Sí, doctor, ¿se quiere hacer otro comentario general? Porque ya lo había comentado específicamente de algunos de esos países en su charla. La vacuna RB51 es un
un negocio comercial tremendo. Si la vacuna S19 vale 10, 12, 20 céntimos de euro, la vacuna RB51 puede multiplicar por 10 e incluso por más el valor, con lo cual ya tienes abierto el margen para la corrupción. La entrada de esta vacuna ha sido un éxito de marketing fabuloso en muchos países del mundo. Pero la realidad es que ningún país del mundo que la utiliza o que la ha utilizado ha logrado erradicar la enfermedad. Ninguno. Y lo que sabemos, estamos viendo ahora cada vez más, incluso países como Estados Unidos están teniendo problemas graves de brucelosis humana inducida por esta vacuna por el consumo de leche cruda, ¿no? De leche y productos pasteurizados crudos. Pero la pretendida ventaja que se dice acerca de la capacidad de esta vacuna de diferenciar animales vacunados de infectados, por favor, lean la revisión que les he adjuntado. Eso es una milonga. ¿Por qué? No importa que estén vacunados con S19, con RB51 o con la pregunta que hacen ahí abajo, Delta PGM, que es más de lo mismo, más RB51, pero además peor vendida. La opinión que yo tengo es pésima. Es una vacuna de origen argentino que está tratando de ser introducida en determinados países. Creo recordar que se vende o se ha introducido en Venezuela. No tengo ni idea qué criterios habrán utilizado. Y se está haciendo bastante presión en Colombia para ser introducida, pero creo que por el momento, gracias a Dios, esta vacuna no ha sido introducida. Pues bien, no importa la vacuna de la que se trate, los animales vacunados, incluso aquellos que están protegidos perfectamente, cuando están viviendo en un medio infectado, lo normal es que vayan a tener contactos antigénicos secundarios con la cepa de campo y por lo tanto el pretendido valor DIVA desaparece. Si tú aceptas eso, vas a sacrificar un montón de animales sanos por el hecho de tener, por ejemplo, un rosa de Bengala positivo como consecuencia de un contacto antigénico secundario. No sé si con esto la persona que ha hecho la pregunta puede darse por respondida o tiene alguna otra cosa más que... Gracias. Creo que después lo que hay son comentarios de sugerencias de cómo podrían los programas específicos acá de Ecuador mejorar la situación de brucelosis. Sandra, por favor, poner tu comentario en el chat. No vamos a abrir a las preguntas, así que agradezco que ponga en el chat. No sé si hay algún otro comentario, perdón, comentario o pregunta específica que ya no haya sido comentado. Baldomero y doctor Blasco, si ustedes pueden también revisar si hay algún comentario que yo me perdí acá y no lo Estoy hice. viendo una de Jairo Bermeo sobre, no sé si has comentado esa, creo que no. ¿Qué opinión tiene que actualmente países como Estados Unidos, Chile, bla, bla, bla? ¿Esa la has comentado? Esa fue lo último que comentó. Ah, ok, Sí, ok. Perfecto. que comentó que la información no es fidedigna y que Me despisté entonces. hay que, sí. No, ninguno de esos países. Estados Unidos, ahora hay un debate, merced a estos casos de humanos que se están produciendo, es un debate si eliminar definitivamente la vacuna RB51. Y yo no sé qué fuerza, qué presión debe estar haciendo la compañía manufacturera para mantener una vacuna que se utiliza nada menos que en 4 millones de terneras en los Estados Unidos, 4 millones de terneras, cuando solamente tienen unos pequeños brotes de infección en el área del Parque Nacional de Yellowstone. Creo recordar, por los datos que se presentaron hace 15 días, que en los últimos 16 años, no sé si son los últimos 16 años 20 casos o los últimos 20 años 16 casos. Es decir, cualquier caso, ridículos. Se están vacunando 4 millones de terneras para un país donde prácticamente la enfermedad no existe y donde aplicando un programa de vigilancia epidemiológica sería mucho más eficiente y se acabaría mucho antes con estos brotes en la zona de
de Yellowstone, desde luego. Y el resto de países, pues mire usted, ninguno de ellos ha conseguido erradicar. La situación en Uruguay es mucho peor, o ha sido mucho peor, que cuando se decidió prohibir la vacuna S19. No han logrado erradicar. En Chile tampoco existe ni una sola zona del país que, habiendo utilizado exclusivamente la vacuna RB51, han logrado erradicar. Otra cosa es que se ha logrado erradicar en determinadas regiones de Chile, porque se ha hecho simultáneamente un esfuerzo sanitario tremendo en sacrificar animales positivos. Y como les he dicho en la presentación de España, sin vacunación se puede erradicar perfectamente también la enfermedad. Yo, de nuevo, les pido, por favor, que lean cuidadosamente, que se quiten sus prejuicios, que lean cuidadosamente la revisión que les he adjuntado sobre RB51, que la lean de pe a pa, que con cautela, con calma, que entiendan todos los matices para que se den cuenta realmente del desastre que supuso la introducción de esta vacuna en el mundo sanitario veterinario. Y de sanidad humana, por supuesto. No quiero ni imaginarme la cantidad de casos humanos que se tienen que estar produciendo en países como Mozambique, como Uganda, como Nigeria, como Irán, que están utilizando esta vacuna sin ningún tipo de criterio en animales adultos. Y que la gente está consumiendo leche no pasteurizada y productos lácteos no pasteurizados en mercados informales donde no hay ningún tipo de control. Ya les digo, yo creo que si no cientos, miles de casos humanos en este momento se estarán produciendo por esta vacuna que no van a ser diagnosticados. Y no sé el destino de la pobre gente que se infecte, pero malo. En cualquier caso, malo. Gracias. Hay un comentario del doctor Letterson sobre la inmunología y la vía de vacunación, que habla sobre los beneficios de la vía conjuntival, porque la vía de entrada de las brucelas en las mucosas de la cabeza, y que ya eso sería un gran beneficio por utilizar esta vía. Y después creo, hay un comentario de Perú sobre lo que ya comentaste, lo mismo de Venezuela, que no, disculpe, en Perú la vacuna producida Heavy-1 en el Instituto Nacional de Salud fue utilizada y no tuvimos reportes de aborto. Si me permites, Valesca, y por volver un poco al contexto de Ecuador, ¿no? Que al fin y al cabo este webinario es para Ecuador. Hay aquí un comentario, no es una pregunta, pero hay un comentario de Jorge Ron, que lo voy a leer. Dice, tal vez en Ecuador una posible mejora en el programa de control de la brucelosis debería contemplar, 1, destinar los recursos humanos, financieros, tecnológicos para la vacunación, bovinos y pequeños rumiantes, pues después de 20 años de trabajo seguimos con la problemática del diagnóstico. Animales verdaderamente mojados por la lluvia, ¿no? En vez de destinar los recursos para tener un buen paraguas de protección de los animales. Y luego sigue, a la vez, la problemática en Ecuador también podría deberse a la poca cobertura de vacunación, la decisión de vacunar y con qué tipo es del productor, con qué tipo de vacuna es del productor, la vía inadecuada de la vacunación intramuscular, contratación del personal vacunador, así como la calidad de la vacuna, en lo cual Agrocalidad dispone información importante. He querido volver un poco a la situación de Ecuador que me parecía importante. Gracias. Vamos a ver, por responder un poco al comentario de José Luis Bustamante. Mire, se ha producido vacuna Reb1 en el Perú y la han utilizado en animales gestantes y no han obtenido abortos. Ya le puedo asegurar a usted que esa vacuna tiene un problema gravísimo de control de calidad. Porque la vacuna Reb1 bien producida, aplicada a mitad de gestación, le garantizo a usted que produce entre el 80 y el 100% de abortos
en pequeños rumiantes vacunados durante la gestación. Lo que dice de Uruguay, pues me parece bien. También respeto lo que dice Sandra Cortés, pero que yo sepa, Chile no ha erradicado la enfermedad. No es un país libre de enfermedad, ¿eh? Habrá erradicado la enfermedad en alguna provincia concreta. Yo he leído los reportes y claro, cuando uno lee los reportes no sabe muy bien con qué quedarse, porque sabría Sandra responderme qué parte del éxito es debido a la vacuna RB51 y qué parte del éxito en la erradicación en las regiones donde se ha conseguido es debida a la aplicación propia del programa sanitario. Cuando no hay casos controles, es muy fácil decir que con la vacuna RB51 se ha erradicado. Yo me he limitado a presentar lo que nosotros hemos obtenido en España, lo que hemos publicado, lo que hemos reportado, y que viene a demostrar sin ningún género de dudas que cuando no se vacuna, se llega antes a la erradicación en similares condiciones epidemiológicas que cuando se vacuna. ¿Por qué? Seguramente por la falsa sensación de seguridad que da el hecho de decir mis animales están protegidos cuando en realidad no lo están. Mira, me permito tomar la palabra en relación, dando un poco seguimiento al comentario de José María también. Y es un ejemplo de por qué es importante que se trabaje de forma integrada, ¿no? Les recuerdo que mañana la presentación y estudio de caso va sobre eso. Muchas veces, por no decir todas, los casos humanos son un indicador de que tenemos brucelosis animal. Nosotros como OPS, pues trabajamos con los ministerios de salud de la región, ¿no? Y en concreto con Chile, pues tienen una base de datos que es pública sobre todas las enfermedades que se producen, ¿no? Y de hecho nos la han compartido a nosotros de la unidad de zoonosis de Panaftosa y estuvimos trabajando esa base de datos y extrayendo ahí información, ¿no? Por ejemplo, hay casos hay casos de brucelosis humana en Chile, concreto desde el 2007 hasta 2019, creo que se habían producido como 75 casos, creo recordar. La mayor parte de ellos Brucella abortus, otros son casos sin determinar. La mayor parte de ellos son nacionales porque en su base de datos llegan a diferenciar si son nacionales, si son extranjeros. Y eso realmente es un indicador importante porque si hay esa casuística de brucelosis en humanos, quiere decir que hay muchos casos de brucelosis animal. Y por eso es importante que los servicios de salud pública y los servicios de sanidad animal estén en contacto, comunicación, compartan esa información, compartan ese tipo de datos y trabajen codo a codo. Pero mañana vamos a hablar más al respecto. Gracias. Gracias. Hay una pregunta sobre qué estrategia específica recomendaría para mejorar la detección de reportes de eventos para poder tener un programa más exitoso en relación al subregistro de casos de aborto en Ecuador. Bueno, supongo que el doctor Morillón ayer les hablaría que la presencia de brucelosis humana y el tipado de las cepas de las especies que existen va a dar una información muy importante acerca de la situación de la brucelosis animal, pero se puede intentar ir directamente a hacer un programa de búsqueda específico de la situación de la brucelosis animal en las distintas especies animales para tener esa fotografía lo más precisa posible. Y yo creo que es factible. Es factible seleccionando test diagnósticos sencillos, no hay que hacer grandes filigranas. Si no se hace una vacunación, no tengo ni idea si se están vacunando los pequeños rumiantes, pero si se va a las zonas
donde los pequeños rumiantes son prevalentes y no se hace vacunación, con una sencilla prueba de rosa de Bengala uno puede tener una estimación muy aproximada de la prevalencia aparente. Y en aquellos rebaños que, siendo rosa de Bengala positivos y tengan una clínica compatible, se pueden tomar muestras de leche, muestras de abortos, ser enviadas al laboratorio para hacer un cultivo y determinar si existe Brucella meditensis o no. Y lo mismo se puede hacer en el caso del ganado bovino. Es decir, la combinación de la vigilancia epidemiológica en humana, de una forma indirecta y de una forma directa, activa, buscándola en los animales, yo creo que en relativamente poco tiempo se puede tener una fotografía muy aproximada de la situación de la brucelosis en Ecuador. Las especies animales involucradas, las especies bacterianas involucradas, etcétera, ¿no? Yo voy a interferir nuevamente. De hecho, el estudio que hicimos en 2018-19, el estudio de seroprevalencias en Ecuador, yo creo que fue un buen estudio el que se hizo. Panastosa estuvo muy involucrado y de hecho se utilizó rosa de Bengala, un rosa de Bengala que nos donó este hombre, José María Blasco, con lo que tengo total certeza de la calidad del antígeno. Pero agrocalidad, porque en sus normas técnicas incluye una confirmación con el ELISA competitivo, pues usó en las pruebas positivas el ELISA competitivo también, ¿no? Y, y bueno, el país decide lo que hace, ¿no? Nosotros sugerimos, pero el país decide. Y en nuestro informe que se le pasó a agrocalidad están las prevalencias por ambos test. En el artículo que se publicó después se obvia el rosa de Bengala y solo se publica el ELISA competitivo, ¿no? Entonces yo sí que creo que hay una buena línea de base, si consideramos los resultados del rosa de Bengala, y que fue un estudio bastante representativo. Lo que pasa es que no le pudimos dar continuidad. Después de eso, había que sentarse, aunque hubo una discusión previa a ese estudio, pero después de eso habría que sentarse y discutir las estrategias, ¿no? Con esa prevalencia, que creo recordar que era el del 21% en rebaño por el rosa de Bengala, con esa prevalencia, con la situación que hemos estado discutiendo aquí de Ecuador y demás, ¿cuál sería la estrategia más adecuada? Eso nos faltó, y nos faltó simplemente porque nos llegó el COVID. Y creo que esta es una oportunidad, el viernes hablaremos más al respecto, para sugerir esas acciones de colaboración que queremos sugerir, no solo para agrocalidad en relación a la brucelosis animal, que por cierto también está en el cajón una propuesta que se hizo para pequeños rumiantes y camélidos, porque no hay un programa en Ecuador, ni se vacunan tampoco pequeños rumiantes con la REV1, pero entendemos que puede ser un problema y que la población, como ya se ha mencionado aquí, de pequeños rumiantes en Ecuador es bien importante. Entonces, bueno, lo lanzo ahí para discutir con más profundidad el viernes, que esas son algunas de las propuestas que deberíamos de retomar. Sentarnos a discutir estrategias, las más adecuadas, y trabajar también con pequeños rumiantes / camélidos. Gracias, cambio. Gracias. Hay una pregunta que creo que el doctor Blasco ya la respondió sobre la interferencia diagnóstica de las vacunas, que es de Leonardo, pero quizá yo esté equivocada. Por favor, doctor, ¿se lo considera algún otro comentario? Vamos a ver, lo que yo entendí del primer día de la persona que explicó el programa sanitario en bovino, porque no se explicó nada en el caso de los pequeños rumiantes, ni en otras especies animales. Yo entendí que había vacuna S19 y había vacuna RB51, que era
utilizada a libre albedrío del ganadero. Entonces, no sé muy bien si se utiliza a libre albedrío del ganadero y tú no sabes si el animal está vacunado, cuándo está vacunado, si está vacunado en la edad adulta, si está vacunado a los 4 meses de edad, etcétera, pues es prácticamente una lotería el averiguar qué está pasando con la serología. Un rosa de Bengala, ¿qué significa? Y en el caso de la vacuna RB51, 3/4 de lo mismo cuando estás utilizando en lugar del rosa de Bengala, por ejemplo, un ELISA indirecto, que interfiere clarísimamente. Es muy difícil. Aquí lo que se tiene que tener clara es la estrategia. Y por eso yo fui crítico el primer día diciendo que tienen que cambiar muchas cosas en Ecuador. En Ecuador tiene que haber un programa sanitario bien definido, respetando las unidades epidemiológicas de intervención, cada una de ellas con una serie de estrategias, porque hay 2 preguntas muy interesantes, la de Jorge Ron y la de Jorge Ron y la de Carlos Fernández. Bueno, pues sí, si realmente hay unidades epidemiológicas en Ecuador donde se ha conseguido erradicar, ¿por qué las vas a vacunar? Ahora yo tendría que estar seguro, que en un país infectado hay pequeños núcleos que están perfectamente erradicadas y que además son impermeables. Es decir, tienen un paraguas tan grande que no van a impedir, como sea, que entren animales de otros lugares infectados. Es decir, es el servicio veterinario quien, teniendo enfrente la fotografía real de la situación de la brucelosis en Ecuador, la que tiene que definir las unidades mínimas de intervención y las estrategias para ser aplicadas en estas unidades. Cuando la situación no esté clara, la campaña de control por vacunación masiva es la única alternativa. Y créanme que cuando esto se ha aplicado con experiencia suficiente en mi país, ha funcionado perfectamente, porque la vacunación masiva puede ser suspendida una vez que la prevalencia disminuya, una vez que la enfermedad esté controlada. Y en ese momento se puede aplicar un programa de erradicación. Pero que aplicar un programa de control por vacunación no es malo, no es intrínsecamente malo. Es lo más barato y lo más efectivo. Bueno, gracias. Creo que quizá una última pregunta es sobre ¿se podría ampliar la información de la aplicación conjuntival de la S19, las edades recomendadas y cómo hacer la dilución para la aplicación por esa vía? Gracias. No hay que hacer ninguna dilución, hay que comprar una vacuna comercial que se vende para el uso conjuntival y ya está. Y seguir las recomendaciones del fabricante. Y con respecto a la prueba de potencia y eficacia, pues cumplir con los requisitos que establece la OIE, y elegir la vacuna a comprar de un proveedor que ha cumplido todos los requisitos de virulencia residual e inmunogenicidad que establece la OIE para sus vacunas frente a brucelosis. La edad, cuando se trata de hacer un programa de vacunación masiva, cualquier edad es adecuada para la utilización de la vacuna S19. En el caso de los pequeños rumiantes, mucha atención con el estado fisiológico, porque si se vacunan animales en gestación, sobre todo a mitad de gestación, el desastre está garantizado, ¿no? Cuando se trata de hacer un programa combinado de erradicación, es decir, de vacunación de animales jóvenes de reposición con diagnóstico y sacrificio de los animales adultos, pues hay que extremar las precauciones de respetar la edad máxima a la vacunación. Yo siempre recomiendo entre los 3 y los 4 meses de edad en todas las especies animales, que es un margen más que suficiente para que cuando estos animales vacunados jóvenes entren a ser testados por serología,
hayan transcurrido por lo menos 10, 12 meses para tener la garantía de que los anticuerpos vacunales han desaparecido, ¿eh? Gracias. Entonces creo que ya no hay ninguna otra pregunta o comentario que no haya sido comentado de alguna manera o respondido. No sé si hay algún comentario final por doctor Blasco o doctor Molina. Creo que acaban de entrar dos preguntas ahora, en este minuto, Y una sobre brotes, de ¿no? Tatiana Montes y de epidemiología. Sí. La primera, la respuesta es opino mal. Opino que me parece muy bien que apliquen RB51 en brotes de aborto. Es una auténtica barbaridad. Por lo tanto, la opinión que yo tengo es negativa, mala. Y la segunda, pues es muy interesante, ¿no? Pues tiene que ser el Estado quien garantice la existencia de un banco de vacunas para que sean utilizadas por los servicios veterinarios oficiales, nunca por el ganadero. Nunca por el ganadero, ¿eh? Yo siempre soy un enemigo acérrimo de que las vacunas las controle el ganadero. Las tiene que controlar el servicio oficial veterinario para saber qué animales se han vacunado, con qué vacuna, qué control de calidad tiene, en qué momento, etcétera, etcétera. Es decir, la pregunta de Tatiana redondea un poco el círculo del desastre. Dice, tengo brotes de brucelosis, vacuno todo con RB51 y entonces mandan a analizar los animales con rosa de Bengala para matar los positivos en el laboratorio. El pobre hombre afectado en esa ganadería lo tiene claro. El pobre propietario no acaba con la brucelosis en la vida. Le van a matar un montón de vacas sanas, inocentes, otras infectadas, en fin. Esa estrategia no sé quién la recomendará, pero realmente me parece que tiene poco conocimiento de la enfermedad y había que tratar de erradicar esa forma de trabajar. Muchas preguntas que están haciendo, yo por favor le rogaría que leyesen cuidadosamente los artículos que les hemos dejado en el chat o que tienen disponible de una u otra manera. Que las lean cuidadosamente, con cautela, tranquilamente. Y si tienen dudas, entonces, por favor, escríbanme un correo electrónico con sus dudas, ¿no? Porque, ¿por qué piensan que RB51 no da reacciones en serología? Depende. Tiene que leer, por favor, lea usted la revisión que les hemos preparado. Leonardo, ¿qué opina en el caso de programas de radiación donde la base es el diagnóstico serológico y de por medio están colocadas las dos vacunas? Las dos vacunas supongo que se refiere a S19 y RB51. Pues la respuesta es que depende del test diagnóstico que estén utilizando, el resultado puede ser catastrófico, ¿eh? Porque si utilizan S19 y matan y RB51 y matan a las vacas sobre la base del rosa de Bengala, pues bueno, van a matar algunas vacas sanas en exceso, pero no van a hacer grandes desastres. Si por el contrario utilizan un ELISA indirecto, van a detectar como positivas tanto las vacas vacunadas por S19 como por RB51 como infectadas, con lo cual el desastre puede ser terrorífico, sobre todo si encima el cutoff del ELISA, el punto de corte, no ha sido calculado adecuadamente.
Yo quería hacer un comentario rompiendo una lanza también por Ecuador, ¿no? Hay aquí un comentario de Carlos Fernández que dice, ¿cómo se realizan las pruebas de potencia de la vacuna en un país como Ecuador? ¿O se confía en que tenga ya certificados y fabricación, que la certifica, en fin? ¿Qué quería yo comentar? Nosotros desde Panaftosa venimos trabajando desde hace muchos años con agrocalidad. Eh, Se ha trabajado mucho con fiebre aftosa y quizás de una forma más reciente con brucelosis también, ¿no? Y Agrocalidad tiene excelentes profesionales. De hecho, el nuevo responsable del laboratorio de referencia para aftosis vesiculares de Panaftosa viene de Agrocalidad. Y ha sido y ha sido un proceso competitivo internacional. O sea, no es cualquiera que consigue un puesto de este tipo. Y si Agrocalidad, por mencionar como Ecuador, ¿no? Porque en ese caso, aquí se dice en un país como Ecuador, pero en este caso la responsabilidad le corresponde a Agrocalidad. Si Agrocalidad necesita apoyo para hacer pruebas de potencia de vacunas, para hacer pruebas de diagnóstico, para hacer un piloto de B19 conjuntival, que eso es algo que habíamos hablado ya hace un tiempo con Hay una intervención, una pregunta de epidemiología que dice, ¿se animaría a participar en ese training? Por supuesto, por supuesto. Exactamente. Nosotros estamos dispuestos a colaborar y por extensión nuestros expertos aquí presentes. Hay un acuerdo de colaboración entre Agrocalidad y OPS con los que se pueden utilizar algunos fondos para este tipo de acciones. Y yo creo que Agrocalidad, Ecuador, repito, tiene capacidades y si necesita de algún tipo de apoyo más específico, aquí estamos nosotros para apoyarle. ¿Verdad que sí, Valesca? Estoy con un problema para abrir el micrófono. No, claro que sí. Creo que la idea de la reunión que ya mencioné al inicio, viernes, vamos a tener con Agrocalidad y el Ministerio de Salud, es justamente hacer ese plan de trabajo que Baldomero mencionó también hoy, que se quedó ahí por el tema de la pandemia, para ver cómo mejoramos tanto la parte animal como en la parte humana, la vigilancia y también las medidas de control y prevención. Entonces, con el apoyo, obviamente, de Panaftosa y de la OPS, de los expertos. Entonces, esa es la idea de ver cómo, que ya vimos que tenemos ahí muchas brechas en que podemos mejorar, cómo hacemos este cambio y cómo hacemos las mejorías que son necesarias. Entonces, esta es la idea de la cooperación técnica que reinició con ese evento del brote que se mencionó también el día lunes en personas de un establecimiento específicamente, pero que da margen a abrir nuevamente esa discusión y hacer los cambios que son necesarios. Un comentario importante, no me quedó claro porque fue muy rápido, se le dedicó muy poco tiempo al tema de vacunas el primer día. Yo no sé si me pareció entender que había dos productores nacionales de vacuna S19 o se compraban a importadores. Existe una opinión errónea de muchos servicios veterinarios que disponer de una fabricación propia es algo estratégicamente importante. Y yo creo que la gente que piensa así está equivocado. El mercado internacional de garantía hoy es suficientemente serio como para que uno haga las cuentas y vea si es razonable mantener un laboratorio nacional productor a coste real o comprar las vacunas necesarias en el mercado internacional, asumiendo además que la compañía manufacturera va a proporcionar datos sobre la adecuada virulencia residual e inmunogenicidad de las vacunas que vende de acuerdo al modelo que propone la OIE. O sea que hay que tener en consideración que esas personas que piensan que es algo estratégico, pues podrían estar equivocadas, ¿no? Y que bastaría con que un eficiente control de calidad básico
implementado en el Laboratorio Nacional, en este caso Agrocalidad, fuese suficiente para garantizar que la vacuna comprada fuera cumple con los requisitos adecuados de, digamos, de calidad. Hay una pregunta, más que preguntas, un comentario de Lisette. Lisette León, por favor, léase las publicaciones que les he adjuntado. Por favor, léalas. Em, Hay algunos otros comentarios, creo que todos tenemos acceso al chat, que Paola también hace un comentario. Sí. Con respecto a las vacunas, pues bueno, si se adquieren en Ecuador de fuera, de un proveedor internacional que justifica que su vacuna cumple con los requisitos de OIE y además en el laboratorio de agrocalidad dice que existe la posibilidad de hacer el recuento, disociación, vacío, etcétera, etcétera, pues está en condiciones óptimas de hacer un control de calidad adecuado. Lo que le llama prueba de potencia Carlos Fernández, pues podría ser entendido como una prueba de eficacia, que es muy fácil de hacer. Si la vacuna traída de fuera cumple con los requisitos de OIE, pasa el control de calidad y agrocalidad y se desea tener un control adicional de eficacia, pues es muy sencillo. Se va 15, 20 días después de la vacunación de una determinada unidad epidemiológica a tomar una muestra representativa de los animales vacunados, se hace un rosa de bengala en esas muestras. En el caso de los ovinos y caprinos, deberían reaccionar entre el 80 y el 100% positivos, entre 15 y 20 días después de la vacunación, si la vacuna estaba bien y la vacunación se ha realizado correctamente, y en ganado bovino un poquito menos, quizá entre el 60 y el 80% de reacciones positivas. Eso viene a demostrar, aparte de lo que la compañía manufacturera ha teóricamente certificado, que Agrocalidad ha ratificado con su control in vitro, pues que ese control de potencia in vivo pues da garantía suficiente para que esa vacuna sea bien aprobada. ¿Mm? bueno, creo que ya no hay más. Me ayudan a mirar si hay algún otro comentario o pregunta que no ha sido respondida y que no esté tampoco en las revisiones y artículos que el doctor nos ha enviado, que yo creo que no. Entonces, no sé, comentarios finales, Baldomero, doctor Blasco. Por mi parte, que si alguien se ha sentido molesto por alguna de las críticas que yo he hecho, me gustaría disculparme porque no es mi objetivo ofender. Yo he aceptado cuando Baldomero me propuso participar con la intención de echarles una mano, nada más, de ayudarles a empezar a implementar estrategias efectivas de control de la enfermedad en Ecuador, ¿no? Y crear una corriente de trabajo que les permita en el futuro, a medio plazo, pues tener un control efectivo o incluso una erradicación. Muchas gracias, doctor Baldomero. No, y yo corroboro lo que dice José María Blasco, porque tanto él como el resto de expertos nos vienen apoyando, no solo aquí en Ecuador, sino en otros países de la región. Y les digo que hoy por hoy no tenemos expertos en el mundo mundial que tengan el conocimiento y el bagaje que tienen estas personas. Así que aprovechen la oportunidad, que miren los que están viejitos ya
aproveche, yo los voy a explotar todo lo que pueda. Y creo que esta charla es siempre una charla bien compleja, la de brucelosis animal, lo sabemos, tenemos ya experiencia. Y a veces, bueno, a veces pues se nos mueven un poco los cimientos, ¿no? Con este tipo de presentaciones, pero creo que hay que digerirlas, que hay que hacer un autodiagnóstico también de lo que estamos haciendo, que a veces no es fácil dar marcha atrás, reconocer que existen otras opciones que pueden ser mejores que lo que estamos aplicando. Y claro que es complicado darle la vuelta a un programa y ponerlo patas arriba y cambiar lo que estamos haciendo, ¿no? Pero tampoco hay que hacer las cosas de una manera drástica, ¿no? También se pueden hacer de forma progresiva y adaptándose a las situaciones. Un país es amplio, es heterogéneo y nos podemos encontrar con distintos tipos de explotaciones agropecuarias, de sistemas productivos y adaptamos nuestras estrategias también a ese tipo de sistemas productivos. Entonces yo agradecer mucho a José María, como agradezco al resto también y a todos los participantes. A mí me parece súper positivo este diálogo, esta interacción. Y mañana más, porque mañana vamos a integrar, que eso es bien importante, sobre todo para nosotros como OPS, porque no podemos olvidar nunca que la brucelosis es una zoonosis y desde el punto de vista de la salud pública, ambos sectores, salud pública y sanidad animal, tienen que estar implicadas. Entonces les invito a que mañana estén aquí con nosotros, de verdad que va a ser unas charlas muy interesantes también y a seguir trabajando todos juntos. Gracias. Bueno, por parte de la OPS Ecuador, también agradecer a los expertos que nos facilitan esas charlas, que intercambian sus conocimientos con nosotros. Creo que también estoy de acuerdo, es siempre momento y hora de revisar lo que hacemos y poder tomar otro rumbo si hay cómo mejorar y siempre hay oportunidad de mejoría. Entonces, muchas gracias a ustedes, gracias Baldomero de Panaftosa y a los colegas que participaron con nosotros hoy y por los comentarios y preguntas. Mañana a las 9 de Ecuador empezamos puntualmente para el último día que vamos a tratar del abordaje integral y una salud y vamos a tener una discusión de un caso. Así que hasta mañana a las 9 puntualmente y muchas gracias nuevamente. Gracias.